recordemos cuando hubo la necesidad de buscar diáconos para que pudiesen atender a las viudas que se estaban desatendiendo, las viudas de los griegos. Eso fue en el capítulo 6. Estuvimos estudiando la última vez hasta el versículo 7. Ahora vamos a ver desde el versículo 8 en adelante, quizás el precio que tiene el testimonio, el precio que hay que pagar por el testimonio de ser cristiano. Y hoy vamos a ver la vida de un hombre que no se ha escrito mucho en la Biblia, pero lo que se ha escrito es suficiente para revelarnos el carácter, su entrega a Dios, y es Esteban. El versículo capítulo 6 y versículo 8 en adelante vamos a leer y vamos a meditar en ese pensamiento, el costo que tiene el testimonio, el costo, el precio que hay que pagar por el testimonio de ser cristiano. Estamos agradecidos con el Señor que ya podemos reunirnos nuevamente. Para los hermanos que no habían estado con nosotros, continuaremos haciendo los servicios en los mismos horarios. Leemos la palabra del Señor del versículo 8 del capítulo 6 de Hechos, y dice así: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libres, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a orar juntos esta tarde. Padre, le damos gracias por su palabra, que su palabra es bendita, Señor. Su palabra es la verdad que tenemos. Su palabra nos consuela, Señor, y nos da testimonio de aquellos hombres que han valorado, Señor, el servicio, Señor amado, sobre todas las cosas, aún poniendo, Señor, su vida para servirle a usted. Amado Padre Celestial, le pedimos que al meditar en estos versículos esta tarde, su Santo Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones. Que su Espíritu Santo, Señor, traiga la revelación, la luz de su verdad, y podamos hoy entender, Señor, y a pesar de que haya un precio alto que pagar por dar testimonio de su nombre, nunca, Señor, nosotros neguemos esa verdad. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en quien le damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Amados hermanos, este pasaje es muy interesante. Muy interesante porque de este acontecimiento se va a escribir todo un capítulo, que es el capítulo 7 del libro de los Hechos. Como le dije antes, de Esteban quizás no se habla mucho, pero lo suficiente para saber cuál era el carácter,
cuál era la vida de Esteban es suficiente para describirnos la personalidad y, más que eso, la vida consagrada que Esteban tenía para con Dios. Esteban es uno de los 7 diáconos que se ha elegido, como dijimos antes, o si usted ve los versículos anteriores de este capítulo 6, donde las viudas de los griegos se quejaban porque estaban siendo desatendidas. Entonces hubo una queja, dice la Biblia, de los griegos contra los hebreos por no atender a las viudas. Entonces los apóstoles decidieron elegir a 7 varones, dice, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, y entre ellos estaba Esteban. Esteban había sido elegido como un diácono, un servidor de la iglesia. Pero Esteban nos va a mostrar a nosotros que no es simplemente el título que una persona tenga, simplemente cuando hay la entrega, la fidelidad al servicio de Dios, se pueden hacer cosas maravillosas en la obra del Señor. Y en este acontecimiento que nosotros hemos leído, el versículo 8, nos encontramos esa verdad maravillosa donde dice que Esteban, lleno de gracia y del poder de Dios. Es bueno para aclarar o destacar la vida de Esteban, entender para qué se habían elegido los diáconos: para servir a las mesas. Para eso los diáconos eran los que iban a tener el cuidado, y específicamente estos de este capítulo 6 del libro de los Hechos iban a servir a las viudas, servirles a las mesas, que no hubiese una discriminación porque eran de diferente nacionalidad o de diferente idioma, sino que hubiera una igualdad dentro de la iglesia del Señor. Eso era lo que se buscaba con estos diáconos, que todos fueran atendidos y poder de esa manera evitar las quejas y las críticas que estaban llegando a los oídos de los apóstoles. Pero cuando nosotros vemos eso, entonces los apóstoles deciden que ellos se entregarán al estudio de la palabra del Señor y a la oración, y eligen entre ellos a Esteban, 7 hombres sabios, llenos de Dios. Pero este capítulo y el versículo 8 nos da una descripción clara de una persona específica, que es Esteban. Y vea las cualidades que Esteban tenía: lleno de gracia y de poder, lleno de gracia y de poder de Dios. Quizás muchas veces nosotros como que no llegamos a apreciar el servir en la obra del Señor. Y cualquiera pudiese decir, pero para servir las mesas no se necesita de mucho. No se necesita ni del poder de Dios. Simplemente es extender manteles y atender al que viene. Pero sin embargo, la consagración de la vida de Esteban es algo extraordinario que nosotros deberíamos por lo menos anhelar tener. Dice que era lleno de gracia y del poder de Dios. Y estas características que él tenía hacía que sucedieran manifestaciones extraordinarias, que dice el versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, hermanos, que para poder ver nosotros que sucedan cosas exteriores, primero tiene que haber un cambio interiormente en nosotros. Para que nosotros podamos ver cosas maravillosas a nuestro alrededor, primero debe de suceder cosas grandiosas en nuestra vida. Muchas veces nosotros nos quejamos de que ahora nosotros ya no vemos nada. Y es que la queja es en nosotros que queremos ver que otros hagan cosas espectaculares a nuestro alrededor.
Pero nunca nosotros nos cuestionamos por qué nosotros no hacerlo. Por eso le dije cuál era la función de un diácono como Esteban. Era servir a las mesas. Y tal vez Esteban pudiese haber estado satisfecho con hacer su servicio a las viudas griegas con empeño, con integridad, pero no, el deseo o la consagración que Esteban tenía va más allá de servir a las mesas. Y es que dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hacía cosas maravillosas entre el pueblo. Es decir, que el poder de Dios no está limitado a ciertas personas, porque son los líderes grandes de la iglesia, los dirigentes de la iglesia, son los únicos que Dios puede usar. No, Dios usa a todo aquel que le es fiel y que se consagra para Él. Porque ese trabajo, podríamos decir, es el trabajo de los apóstoles en ese tiempo. Podríamos decir que el de hacer milagros y señales y prodigios, como acá lo revela la palabra del Señor, era la función que los apóstoles tendrían que desarrollar. Y cualquiera de nosotros que somos muy cómodos podríamos decir, no, eso de sanar a los enfermos le pertenece a los apóstoles. Nosotros, nuestro trabajo es servir a las mesas. Porque somos así, nosotros somos fácil para delegar a otros. Por eso la gente dice, oye, los pastores son los que tienen que orar por los enfermos. Pero acá nosotros nos damos cuenta que cuando hay una persona entregada a Dios, entonces no importa el título, sino que Dios puede usarle para su gloria. Entonces dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero dar un testimonio de que la gracia de Dios y el poder de Dios estaba en su vida, le traería a Esteban la muerte. Por eso le dije que íbamos a meditar en el precio que tiene el testimonio. Es decir, que no es fácil, hermano, ser un buen cristiano. Hay un precio que pagar. Ser un cristiano así, 50 y 50 es fácil. Pero ser un buen cristiano, como lo era Esteban, es complicado. Es difícil. Hay un precio que pagar. Ve el versículo 9 conmigo, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libres. Se levantaron unos de la sinagoga llamados los libres. Es decir, que aquellos habían sido apresados y los habían soltado. Y ellos fundaron su propia iglesia y le pusieron los libres. Pero en este grupo se dice, algunos estudiosos dicen que pudiese haber sido una sola sinagoga, pero que habían distintos grupos que se reunían en esa sinagoga, o pudiesen haber sido distintas sinagogas que pertenecían al mismo nombre, o podríamos para identificarlo hoy en nuestros tiempos, a la misma denominación. Porque acá menciona distintos grupos que se encuentran molestos por lo que hacía Esteban. Y dice el versículo 9, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libres, y de los sirenes, y de los de Alejandría, y de los de Cilicia y de Asia, disputando, dice, con Esteban. Es decir, que ellos estaban en desacuerdo con lo que Esteban estaba haciendo y lo que decía. Pero vean qué importante es estos versículos. El escritor del libro de los Hechos, Lucas, es un hombre tan descriptivo para hacernos entender a nosotros el mensaje que quiere transmitir. Dice que estos disputaban con Esteban, pero el versículo 10
nos hace ver la gracia que había en Esteban, porque dice la Biblia que era un hombre lleno de gracia, y en el versículo 10 nos revela esa gracia. Dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Es decir, que la manera de hablar misma de Esteban era una manera llena de la gracia de Dios, del poder de Dios, que ellos no podían resistir. No podían ellos de alguna manera como ganarle, podríamos decir, la disputa a Esteban, porque Esteban no solamente tenía conocimiento de la palabra del Señor, sino que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Esto es importante en la vida del creyente. Dice que no podían resistir al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y fíjese que esta es una de las artimañas que siempre ha usado las personas para poder obstaculizar la vida de los demás. Cuando no tienen argumentos sólidos para poder debatir o para poder defender su posición, entonces recurren al engaño, a la trampa, a la mentira, a la difamación. Así son las personas que no tienen argumentos sólidos para poder debatir la verdad. Entonces tienen que recurrir a la trampa, a la mentira, al error. Usted se ha fijado de personas que usted dice: no, esa persona es muy honesta. Entonces otro sale que no está de acuerdo con que se le dé el lugar a esa persona y dice: no, es usted porque no lo conoce. A mí me dijeron que habían dicho, que decían de él. Es decir, que recurren al engaño, a la trampa. Eso está pasando con Esteban. Cuando usted trate de ser un buen cristiano, siempre encontrará a alguien que quiera obstaculizar su camino. No importa quién, pero siempre el diablo va a usar a alguien para querer obstaculizar su camino. Y aunque no sea cierto, pero el diablo no le importa si es cierto o es mentira. Él lo que le importa es obstaculizar su camino. Es tan difícil, pero lo importante es que ante todo eso, la verdad va a prevalecer siempre. Eso es lo importante. Entonces dice que ellos sobornaron a unos, es decir, que le pagaron a otras personas para que dijeran que Esteban estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Porque recuérdese que este es un grupo de una sinagoga nada más. Podríamos decir en estos tiempos una secta que no está de acuerdo con que Esteban proclame el nombre de Jesucristo. Eso es lo que a ellos les molesta, que Esteban en el nombre de Jesús está haciendo milagros. Hay cosas maravillosas que están pasando en todo el pueblo. No es algo a escondidas. El pueblo mismo se está dando cuenta que Esteban ha recibido un Cristo poderoso. Entonces ahora, como ellos no tienen los argumentos para poder contrarrestar lo que él está haciendo, entonces van a recurrir a la mentira, a la falsedad, al engaño. No están de acuerdo, no, lo que están viendo en otro no lo pueden ellos como asimilar en sus vidas. ¿Cuántos años tal vez no serían estos religiosos? ¿Cuántos años no habían ido a su sinagoga y nunca había pasado nada? Y eso es lo que le molesta a las personas, es ver que otro se supera, o que otro tiene una manera de desenvolverse y de que está ocasionando algo maravilloso que ellos no pueden hacer. Si hay algo que le molesta al ser humano,
es que otras personas hagan cosas nuevas que ellos no pueden hacer. Y en este caso era que Esteban estaba de una manera gloriosa porque tenía la gracia de Dios y el poder de Dios haciendo milagros en el nombre de Jesús. Entonces dijeron ellos, de alguna manera hay que difamarle. Hay que decirle a los sacerdotes, hay que decirle al Sanedrín que lo que Esteban está haciendo es hablar palabras blasfemas contra la ley de Moisés, contra Moisés y contra Dios. Pero eso no era cierto, era todo lo contrario. Esteban estaba alabando a Dios por medio de Jesucristo. Pero ellos dijeron, no, digamos sobornando a otros, porque siempre hay personas malintencionadas. Pero no solamente hay personas malintencionadas, también hay quien los acompañe en sus malas intenciones. Siempre hay quienes lo acompañen en sus malos deseos. Es decir, que el diablo también siempre encontrará sus seguidores. Y ellos sobornaron a otros y estos empezaron a hablar de Esteban. Pero el versículo 12 dice, y soliviantaron al pueblo, es decir, alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, dice, le arrebataron y lo trajeron al concilio. Es decir, lo llevaron preso al concilio para que el concilio ahora lo juzgue. Pero el versículo 13 una vez más dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es decir, que todo lo que ellos están haciendo es en base a la mentira, al engaño, porque ese es el trabajo del diablo. Usted a veces va a pensar, ¿por qué tanto afán de la gente de difamar a aquellas personas que buscan a Dios, a los cristianos? Porque es que el empeño del mundo entero de ir contra los cristianos, pero es que en sí no es el mundo, es el diablo empujando al mundo para que vaya en contra de lo que los cristianos hacen. Porque dice la Biblia que el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Dice la Biblia que él es el padre de todas las mentiras. Es decir, que a eso se dedica. A eso se dedica. El diablo, haga de cuenta que tiene un taller y todos los días está fabricando mentiras para difamar a los cristianos. 24 horas. 24 horas. Y siempre encontrará quien esté presto para su servicio. Siempre encontrará quien esté dispuesto a ser servidor de él, directa o indirectamente. Acá nosotros nos damos cuenta que Esteban no ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que Esteban está haciendo es bien a las personas, sanando a los enfermos, haciendo milagros en medio del pueblo. ¿En qué afecta eso a la sociedad? ¿En qué afecta que los enfermos sean sanados? Pregúntese usted. ¿En qué afecta que una persona como Esteban esté haciendo milagros? No afecta en nada. Ahora le pregunto, ¿en qué afectan las iglesias cristianas en la sociedad? En nada, al contrario. Es todo lo contrario. Es un beneficio para la sociedad. Porque ahí el drogadicto puede encontrar un refugio
un lugar donde pueda cambiar su vida. Ahí el alcohólico puede encontrar un lugar donde transformar su vida. Pero ¿por qué es tanto el odio contra la iglesia? Es por lo mismo que pasaba en los principios del cristianismo. Porque Satanás nunca aceptará que le quiten sus víctimas. Él nunca aceptará que Dios empiece a restaurar las vidas que él creía que ya eran de él. Él nunca aceptará eso. Entonces usará cualquier mecanismo para poder difamar a los cristianos. Pero no importa lo que el diablo intente, Dios siempre honrará a los que son de él. Esa es la gran diferencia. No importa tanto afán del diablo por querer hacer quedar mal los hijos de Dios. Si usted quiere recordar una historia maravillosa, la historia de Job. El diablo se esforzó tanto en destruir la vida de Job, que el diablo, si es que duerme alguna vez, en ese tiempo no dormía, por ver cómo hacer que Job renegara de su vida, renegara de Dios y que abandonara a Dios. Y entonces el primer argumento que él usa: le has hecho un cerco que nadie puede llegar. Y Dios le fue quitando todo, hasta que vio que era imposible que aquellos que Dios ha escogido para ser suyos puedan renegar de su Dios todopoderoso. Porque Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y que del polvo de ahí me levantaré. Es decir, estaba dispuesto a morir, pero no a abandonar su Dios. Así lo mismo pasó con Esteban. Esteban dice que mientras ellos le acusaban y hablaban tantas cosas de él, y el versículo 14 dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, vea cómo se refieren ellos al Señor Jesús, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es decir, que ellos se sienten cristianos, porque el diablo es tan hipócrita que usa la religión para disfrazarse como que sí respetan la palabra de Dios, pero persiguen al dador de la palabra del Señor. Entonces ellos dicen: aparentemente lo que ellos están defendiendo es la ley de Moisés, aparentemente. Pero vean el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este hombre es otra calidad de persona. Se da cuenta que Esteban hasta acá no ha dicho ni una palabra. Esteban no ha hecho un grito de protesta y ha dicho que es inocente. ¿Quién lo está defendiendo a él? Es el Dios mismo. Es Dios mismo que hacía que vieran en él el rostro como si fuera el rostro de un ángel. Eso es maravilloso. Esto no es un cuento, es una realidad. Es una realidad que está sucediendo en la vida de una persona que ha decidido pagar el precio, no importa el costo que tenga, pero él ha decidido proclamar el nombre de Jesús. Hermanos, en nuestra sociedad no será fácil, no será distinto a los días de Esteban, pero no importa, Dios siempre estará de nuestro lado. Y Dios siempre honrará lo que nosotros prediquemos en cuanto nosotros prediquemos la verdad. En cuanto nosotros proclamemos la verdad, entonces Dios defenderá su verdad. Acá nosotros vemos un acontecimiento maravilloso, que ellos, los que estaban para juzgarle a él, y para acusarlo, y para matarlo, entonces
lo que veían no era Esteban, sino que veían una transformación en su rostro, como el rostro de un ángel. Era Dios mismo mostrando de qué lado estaba. De los escribas, de los sacerdotes, de los religiosos, de los que se llamaban libres, o del lado de Esteban. Es simple, el evangelio no es tan complicado. Es decir, nosotros no tenemos que andar peleando con medio mundo para defender nuestra causa. Cuando nuestra causa sea justa, Dios mismo la va a defender. Nosotros no podemos andar agarrando armas, piedras, mucho menos quemando edificios para defender nuestra justicia. No, cuando nuestra justicia, cuando nosotros hayamos hecho las cosas correctamente, entonces Dios nos defenderá a nosotros. Fíjese que Esteban, que vamos a estudiarlo en el capítulo 7 para terminar, dice que ellos lo mataron apedreado, porque Esteban les da un discurso desde el Antiguo Testamento y ellos no pudieron resistir escuchar las palabras que Esteban les daba con tanta autoridad. No era simplemente recitar la Biblia, sino la autoridad con que Esteban lo hacía. Entonces ellos decidieron mejor matarle, porque así es el ser humano. El ser humano es así, él siempre quiere salir y liberarse, eliminando a otro, pensando que el problema que él tiene son otras personas. Pero es que el problema está dentro de ellos. El problema son ellos mismos. Pero ellos piensan que el problema en la vida de ellos es Esteban. Entonces lo matan. Y dice que cuando Esteban estaba muriendo, dice que vio el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Es decir, que nunca el daño que nos hagan nunca será mayor que la gloria que Dios ha preparado para nosotros. No importa lo que el hombre trate de hacerle al cristiano, siempre nosotros saldremos victoriosos. Siempre saldremos victoriosos, no importa. El diablo puede tramar cualquier artimaña, pero si nosotros hemos decidido, como hemos cantado hoy, seguir a Cristo, entonces Dios, aún los momentos malos, los transformará en bendiciones para nuestra vida. Porque así dice la Biblia: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas las cosas le ayudan para bien. Es decir que al meditar en estos versículos, nosotros debemos de despreocuparnos de cualquier cosa que las personas quieran hacernos a nosotros. Solo de ocuparnos que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. De tener la gracia del Señor en nuestra vida. Y ahí las cosas serán distintas. Por eso el Señor Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, el alma no pueden matar. Y Pablo dijera algo más maravilloso todavía: ausentes del cuerpo y presentes con Cristo Jesús. Nada, hermanos, podrá a nosotros detenernos. Todo lo contrario. El día que nos perdamos la vida en esta tierra, ese día será el día más glorioso de nuestra existencia, porque veremos al Señor Jesús, dice Santiago, tal como es, ya no como por espejo, sino que le veremos tal como es. Eso pasó con Esteban. Dice que cuando lo apedrearon, entonces dice que él vio el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Así es que, hermanos, no importa el precio que tengamos que pagar por el testimonio de Jesucristo, hay un lugar en el cielo donde nos espera nuestro Señor Jesucristo. Hay un lugar para nosotros.
Dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así dice. Y si no lo fuera así, yo les hubiera dicho. Pero dice, mas voy a preparar lugar para donde yo esté, vosotros también estéis. Si es que no hay por qué preocuparnos. Oremos al Señor y démosle gracias esta tarde. Amado Padre Celestial, le damos gracias por habernos comprado con la sangre de Cristo Jesús. Porque el día, Señor, que usted nos redimió con esa preciosa sangre, hemos venido a ser sus hijos.